Buenos días, alumnos. En esta clase de hoy vamos a ver la parte de geometría y magnitudes para matemática de primero. Lo que vamos a comenzar es con rectas, posiciones relativas de las rectas. Bien, una recta es una sucesión infinita de puntos. Lo que está diciendo ahí es que si yo pongo infinitos puntos seguidos, ¿sí?, voy a formar una recta. Obviamente la recta, recuerden que no tiene ni principio ni fin, es decir que esto puede seguir y seguir y seguir de un lado y del otro. Obviamente cuando nosotros representamos, hacemos un dibujo y para decir que es una recta tenemos que suponer que no tiene fin, pero nosotros no podemos hacer un dibujo de algo que no tiene fin, por lo cual lo que estamos dibujando es o una semirrecta o un segmento, ¿sí? Más que nada un segmento. Bien, ahora vamos a diferenciarlos. Las posiciones relativas son el trazado de las rectas, que pueden ser paralelas, perpendiculares u oblicuas. Y dice, el trazado de las rectas paralelas. De la siguiente manera trazamos una recta R paralela a M que contenga al punto A, utilizando una regla y una escuadra, de la misma manera como muestra acá, ¿sí? Lo que les está diciendo acá es entonces que para poder armar una paralela, si yo estuviera en una hoja blanca, lo que hago es lo siguiente. Cualquier recta que yo trace, que puede ser así o así horizontal como está acá, nada más que obviamente en una hoja cuadriculada es muy fácil de hacer, y pongo un punto cualquiera al que llame A. Lo que me está diciendo es que si yo trabajo de esta manera con una regla y una escuadra, puedo trazar esa recta paralela. Bien, yo voy a tratar de hacerlo, pero no tengo la regla. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Si yo apoyo la escuadra sobre esta recta, ¿no? Y tendría apoyada una regla acá. Lo que hago después con esa regla es mantener la derecha sobre el lomo de la escuadra y muevo la escuadra hasta el punto, ¿sí? Y para que la escuadra no se me mueva, obviamente es por eso que tengo la regla ahí atrás, ¿sí? Es decir, si esta es la regla, lo que hago es moverlo hacia arriba sobre la regla y hacia el punto. Entonces, cuando toca el punto A, trazo la línea y de esa manera tiene la misma inclinación. Fíjense que al deslizar esto por la regla, estoy manteniendo la misma inclinación. Entonces, de esa manera, yo estoy seguro que al mover la escuadra sobre ese punto, tiene la misma inclinación. Entonces ahí puedo marcar esa recta y entonces de esa manera estoy seguro que es una recta paralela, ¿sí? ¿Qué tienen de importante las rectas paralelas? Dos rectas son paralelas cuando no comparten un punto en común. Es decir, estas rectas paralelas, a las que llamamos paralelas, no se van a cortar nunca. Por más que yo las estire y las estire, si son paralelas tienen la misma inclinación. Entonces, por más que yo la estire hacia arriba o hacia abajo, estas rectas no se van a cortar nunca. Son paralelas, entonces tienen la misma inclinación y nunca se van a cruzar. Las oblicuas, sin embargo, son aquellas que en algún momento, por más que parezcan paralelas, en algún momento, si yo sigo estirando, se van a cruzar en un punto, ¿sí?
Esas son oblicuas, que pueden ser así o pueden ser así. Y las que vamos a ver ahora, las perpendiculares, también son oblicuas, pero tienen una particularidad, por eso se llaman perpendiculares en sí. Dice, dos rectas, de la siguiente manera trazamos una recta P perpendicular a N que pasa por el punto B, usando solo una escuadra. En este caso, para las perpendiculares, solo usamos una escuadra. ¿Por qué motivo? Porque dos rectas van a ser perpendiculares cuando se cortan en un punto formando cuatro ángulos rectos, ¿sí? Es decir, que cuando yo tengo dos rectas perpendiculares, se van a cortar en un punto formando un ángulo recto. ¿Y por qué con la escuadra? Porque como muestra acá, ese ángulo que forma la escuadra, o sea, este de acá, justamente es un ángulo de 90 grados. Entonces, hace que la recta sea perpendicular. Al ser 90 grados justo, hace que la recta sea perpendicular. Por lo tanto, si yo tengo un ángulo de 90 grados acá, en realidad estoy teniendo cuatro ángulos de 90 grados. ¿Por qué motivo? Porque ustedes saben que el ángulo llano, ¿sí?, es el ángulo que mide 180 grados. Y el ángulo llano es el ángulo que está formado por una recta. Entonces, si este mide 90, este ángulo llano sabemos que mide 180, no queda otra que este otro también mida 90, para que 90 y 90 sean 180. Y lo mismo va a pasar con este ángulo llano. Si este mide 90, este también va a medir 90, y por ende este otro también va a medir 90. De esa manera completamos el giro también, que el giro tiene 360, y si hacemos 90 y 90 son 180, 90 270, 90 360. ¿Sí? Entonces tenemos que la recta es una sucesión infinita de puntos, que las rectas paralelas se pueden graficar de cualquier manera con una regla y una escuadra de esta manera, y que se lee de esta manera: M, dos rayitas paralelas justamente, R se lee la recta M es paralela a R, y que no se cortan nunca en un punto. O sea, las rectas paralelas no se tocan nunca, ¿sí? Después tenemos las rectas perpendiculares, que las rectas perpendiculares entonces se cortan en un punto formando ángulos de 90 grados, ¿sí? Por lo cual, a la recta perpendicular la puedo abreviar de esta manera: P, y ese símbolo significa perpendicular a N. Se lee, la recta P es perpendicular a la recta N. Como verán, acá en ambas partes, a las rectas las denominaron con letras minúsculas. Así que recuerden eso, que las rectas se denominan con letras minúsculas. Después vemos que lo que les decía, acá no estaba lo de oblicuos, pero también tenemos los oblicuos, que obviamente entonces son dos rectas que se cortan en un punto, pero sin formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, este puede ser 80, entonces si ese es 80, como esto suma 180, esto tiene que ser 100. De esa manera, esa pasa a ser oblicua y no perpendicular, ¿sí? Después tenemos segmentos, ¿sí? El segmento es una sucesión de puntos que tiene un principio y tiene un fin. Es decir, la recta era una sucesión de puntos infinitos, no tenía un fin. Podía ir hacia la izquierda o hacia la derecha y continuaba y no tenía fin. Sin embargo, el segmento es una sucesión de puntos, pero tiene un principio y tiene un fin, ¿sí? Por eso a esto lo señalamos con letras, pero en mayúscula,
que serían los puntos donde comienza y el punto donde termina. Y para expresarlo lo expresamos así: AB con esa línea arriba, que se lee el segmento que tiene comienzo en el punto A y fin en el punto B. Entonces, cuando yo veo un segmento, la diferencia del segmento con una recta es que le ponemos un principio y un fin. Y ese principio y ese fin lo señalamos con letras en mayúsculo. Entonces, por ejemplo, A y B. Sin embargo, la recta no tiene ni principio ni fin. Y si se la señala con letras minúsculas. ¿Sí? Por ejemplo, R y M. Pero esto significa que yo, si quiero, puedo continuar hacia arriba y puedo continuar hacia abajo. O sea, no tiene ni principio ni fin. Sin embargo, el segmento tiene principio y tiene fin, y esos puntos principales y finales son ubicados con letras en mayúscula. Bien. Después, una vez que tenemos eso de las posiciones relativas de las rectas, el segmento, viene la mediatriz del segmento. ¿Qué es la mediatriz del segmento? Dice: todos los puntos que están a igual distancia de los extremos de un segmento conforman una recta que es la mediatriz del segmento. La mediatriz de un segmento es perpendicular a esta en su punto medio. Es decir, parte al segmento en dos partes iguales. Por lo tanto, la mediatriz del segmento me sirve justamente para que, si yo tengo algún segmento, partirlo a la mitad. Es decir, si estoy en una hoja cuadriculada, otra vez volvemos a decir, es fácil, porque si el segmento tiene 6 cuadraditos, sé que en 3 cuadraditos está la mitad. Si tengo la regla para medirlo y tengo una medida exacta, también es fácil. Pero si lo dibujo sin medir, o aparte de dibujarlo sin medir, me da con, no sé, 6 centímetros y 3 milímetros, ya se hace más difícil dibujarlo, ¿sí? Hacer la mitad. Por lo cual, la manera de hacer esta mediatriz, como muestra acá, es gracias a el compás. Ustedes con un compás lo que tienen que hacer es tomar la medida, ¿sí? Y esa medida se traslada hacia arriba y hacia abajo, de un lado y del otro. Es decir, una vez que clavaron la punta de este lado, hicieron un arco hacia arriba, un arco hacia abajo, después clavan la punta en este lado del compás y hacen un arco hacia abajo y un arco hacia arriba. De esa manera ven que se cruzan esos dos arcos en un punto, tanto arriba como abajo, y en ese punto donde se cruzan, ustedes trazan esa recta que justamente es perpendicular al segmento, y aparte de ser perpendicular, corta al segmento a la mitad, ¿sí? A esta recta que tenemos trazada acá es a la que llamamos mediatriz. Entonces, lo que me está diciendo, lo que tengo que hacer es que, si ustedes tienen el compás, agarran el compás, trazan un arco hacia arriba, ¿sí? Y lo mismo, trazan un arco hacia abajo, de un lado y después del otro. Entonces, ahí ven que se cruzan y se cortan. Después marcan ese punto donde se cruzan y se cortan, tanto arriba como abajo, y ahí unen eso. De esa manera, esta recta que quedó marcada sería la mediatriz, del segmento, ¿sí? Que me está partiendo justamente a la mitad el segmento, ¿sí? Es decir, yo le puse el punto A, punto B me dice,
Y a esta intersección acá le voy a poner O. Entonces lo que me está diciendo es que este segmento AO va a ser igual al segmento OB. ¿Por qué? Porque la mediatriz me partió el segmento a la mitad. ¿Sí? Bien. Acá entonces dice la recta M, porque le pusimos la letra M a esta recta en azul, es decir, a esta le pusimos la letra M. Entonces dice la recta M es la mediatriz del segmento AB. AB era todo el segmento. M es perpendicular al segmento AB y el segmento AO es igual a OB. Y después dice el segmento AC es igual a BC. ¿Qué hicimos ahí? Agarramos un punto cualquiera y le pusimos la letra C. Medimos de un lado y del otro y da exactamente lo mismo. Si hubiéramos trazado acá y hubiéramos medido acá, también me daba exactamente lo mismo. ¿Eso por qué? Porque como decía acá, la mediatriz del segmento, todos los puntos que están a igual distancia de los extremos de un segmento conforman una recta que es la mediatriz del segmento. Es decir, siempre cualquier punto que yo marque sobre esa recta mediatriz va a estar a igual distancia de un extremo que del otro. ¿Sí? Es por eso que es la mediatriz del segmento. Bien. Entonces recuerden que la mediatriz parte al segmento a la mitad y lo hacemos con compás. ¿Sí? Después tienen estos ejercicios para hacer. Y comenzamos con la clasificación de ángulos. En la clasificación de ángulos, ¿cómo se llama cada uno? El ángulo nulo es el ángulo de 0 grados. El ángulo agudo son aquellos ángulos mayores a 0 y menores que 90 grados. El ángulo recto es el ángulo de 90 grados. Ángulo obtuso son aquellos ángulos mayores a 90 grados y menores a 180 grados. Ángulo llano es el ángulo de 180 grados. Ángulos cóncavos son aquellos ángulos mayores a 180 grados y menores que 360. Y el ángulo de un giro es el ángulo de 360 grados. Esa clasificación ustedes se supone, quizás no lo último de cóncavo, pero lo anterior, eso lo tendrían que haber visto en la primaria. De los ángulos vamos a comenzar con el trazado de la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es como la mediatriz de un segmento, solo que obviamente con un ángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, sigan la instrucción que se da a continuación y luego respondan a la pregunta. Bueno, esto es un ejercicio en el cual les pedimos que dibujen un triángulo cualquiera en un papel, lo corten, doblen las puntas para llegar a ver que dice todos los puntos que están a igual distancia de los lados de un ángulo conforman una semirrecta que es la bisectriz del ángulo. La bisectriz de un ángulo divide a este en dos ángulos iguales. Es decir, que ustedes con este trozo de papel lo que hacían y veían al unir las puntas era que quedaba justamente partido a la mitad. Entonces, la bisectriz del ángulo, así como la mediatriz del segmento parte al segmento a la mitad, la bisectriz del ángulo va a partir al ángulo a la mitad. Bien, esto también lo hacemos con compás. ¿De qué manera? Ahí vemos. Acá ustedes estarán viendo que tengo un ángulo, tengo esta línea marcada en lápiz y luego estas dos líneas. O sea que con el compás debemos trabajar de esa manera. No importa el ángulo que sea, puedo tener un ángulo agudo, un ángulo recto o un ángulo obtuso. De la misma manera voy a trabajar con todos. Lo que tengo que hacer es con el compás, desde el vértice, marcar un arco, ¿sí?,
marco un arco en el ángulo. Al marcar el arco en el ángulo, lo que tengo que hacer es tomar su medida. Es decir, de extremo a extremo, tomo su medida y luego trazo un arco de este extremo. Entonces tomo su medida, marco un arco de este extremo y luego me paro en el otro lado y marco otro arco. Pero tiene que, obviamente, tener la misma medida, ¿sí? Entonces, al trazar el otro arco, se está cortando en un punto. En ese punto donde se cortan, yo tengo que unir ese punto donde se cortaron con el vértice del ángulo, ¿sí? Entonces, uno esto de esta manera y obviamente me está partiendo al ángulo a la mitad, me está diciendo, ¿sí? Entonces, como ven acá, primera medida, con el compás trazo el arco, luego tomo la medida del arco y traslado de un lado y del otro. Ahí es donde se produjeron esos dos cortes de arco y uno el vértice con ese punto. Al unirlo, estoy partiendo el ángulo a la mitad, ¿sí? Entonces de esa manera queda el ángulo partido a la mitad. Como decía acá, la bisectriz de un ángulo divide a este en dos ángulos iguales. Y acá muestra que el segmento BX es igual al segmento CX. Como en el caso de la mediatriz, dijimos que cuando yo uno cualquier punto, ¿sí?, del ángulo, del arco, con la bisectriz, que en este caso estoy uniendo este de acá con este de acá, miden lo mismo, al igual que pasaba con el tema de la mediatriz. Por eso dice que BX es igual a CX, ya que a este punto lo llamaron X, a este B y a este C. Después dice que la semirrecta a X, ¿por qué semirrecta a X? Porque comienza en A, ya que esto es un vértice, tiene un comienzo, pero la recta puede seguir, entonces por eso semirrecta, porque tiene un comienzo pero no tiene un fin. Es la bisectriz del ángulo ABC. Siempre se lee el A, que sería el ángulo, primero. Es decir, siempre fíjense que ese símbolo acá arriba y la letra es porque el ángulo está ahí. Entonces acá dice que el ángulo BAX, o sea, BAX, esta parte, es igual al ángulo CAX, ¿sí? Lo que me está diciendo es que este ángulo es igual a este ángulo. Eso justamente porque partió al ángulo a la mitad. Bien, después acá tienen más ejercicios sobre mediatriz y bisectriz. Y luego tenemos la clasificación de los ángulos en complementarios y suplementarios. Dice, los ángulos alfa y beta son complementarios porque suman un recto. Siempre los ángulos van a ser complementarios cuando suman un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Pueden estar juntos o pueden estar separados. Ahí verán que están separados, aunque lo pusimos de esta manera a propósito, que parezca un ángulo recto. Pero lo que está queriendo decir es que pueden estar juntos en un ángulo recto, de esta manera, o puedo tener un ángulo acá, el otro ángulo lo puedo tener acá, pero mientras sumen 90 grados, van a seguir siendo complementarios, ¿sí? No es necesario que estén juntos. Después, ¿qué dice?
Para calcular el complemento de un ángulo dado, como por ejemplo el ángulo alfa que llamamos 37 grados, 17 minutos, 15 segundos, grados, minutos y segundos, se debe realizar la siguiente cuenta. A 90 grados le tengo que restar el ángulo que me dieron. Entonces, siempre que me pidan el complemento de un ángulo, justamente lo que tengo que hacer es eso. A 90 grados le resto el ángulo que me dan. Y el resultado que obtengo va a ser el complemento. Por lo tanto, ¿cómo hago esa resta? 90 grados, como es completo, 0 minutos, 0 segundos. ¿Sí? Entonces, yo voy acá, 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Luego, el ángulo que me dieron, alfa, que era 37 grados, 17 minutos, 15 segundos. A esto lo tengo que restar para poder obtener el complemento de ese ángulo que tengo ahí. Ahora, para poder restar, lo que tengo que tener en cuenta es que un grado son 60 minutos. Y que un minuto son 60 segundos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando yo paso 1 al compañero, de los grados paso 1 al compañero, en vez de pasar 1, estoy pasando 60. Ustedes piensen que cuando hacen una resta normal, por ejemplo 45 dividido, no, menos 14, no, 16 vamos a poner, ¿sí? Menos 16, yo a 5 no le puedo sacar 6. ¿Qué digo? Le pido 1 al compañero, este queda en 3, pero este no queda en 6 en realidad. Es decir, no le estoy pidiendo 1, le estoy pidiendo 10, porque esto queda en 15. ¿Por qué le estoy pidiendo 10? Porque estas son decenas, ¿sí? Entonces, en vez de prestarle 1, le está prestando 10. Por eso el 5 se convierte en 15 y no en 6. Porque si esto se convertiría en 6, acá pondría un 0. Pero no, esto se convierte en 5 y acá tengo que poner un 9. Y 3 menos 1, 2. ¿Sí? Por lo tanto, esto pasa 10. ¿Por qué? Porque este es nuestro sistema, que es un sistema decimal. Sin embargo, el sistema que tenemos en los ángulos es un sistema sexagesimal porque va de 60 en 60. Por lo cual, cuando yo le pido 1 al compañero acá, esto queda en 89, pero un grado son 60 minutos. Por lo tanto, esto se convierte en 60 minutos. A su vez, los 60 minutos le tienen que prestar un minuto, entonces van a quedar en 59, pero un minuto son 60 segundos. Entonces, cuando le prestan, esto se convierte en 60 segundos. ¿Sí? Y ahí hago la resta. 60 menos 15. 60 menos 15 serían 5,45 segundos. 59 menos 17 son 2,42 minutos. 89 menos 37, 9 y 7 son 2, y 8 y 3 son 5. Y entonces ahí queda la resta. Entonces eso es algo importante que tienen que recordar. Igual lo vamos a volver a ver. Que los grados, cuando paso 1 al compañero, en vez de pasar 1, esto se convierte en 60 por el hecho de que un grado son 60 minutos. Y lo mismo con los minutos y los segundos, porque un minuto son 60 segundos. ¿Sí? Bien, entonces de esa manera, ese resultado que me dio 52 grados, 42 minutos, 45 segundos, es el complemento justamente. Dice, entonces el complemento del ángulo alfa, 37 grados, 17 minutos, 15 segundos, es el ángulo 52 grados, 42 minutos, 45 segundos. ¿Sí? Es decir, que
para que sean complementarios, tienen que sumar 90 grados, y si me dan 1, lo que tengo que hacer es a 90 restarle ese ángulo que me dan, y de esa manera obtengo su complemento. Después están los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios dice, para calcular el suplemento de un ángulo dado, como por ejemplo gamma igual a 72 grados, 35 minutos, 40 segundos, se debe realizar el siguiente cálculo. A 180 grados le tengo que restar el ángulo que me dieron. ¿Eso por qué? Porque los ángulos son suplementarios cuando suman 180 grados. Están formando un ángulo llano y suman 180 grados, ¿sí? Por lo tanto, a 180 grados le tengo que restar el ángulo que me dan. Por eso, acá me muestra que 180, 0, 0, 0, 0, le resto el ángulo 72 grados, 35 minutos, 40 segundos. Después 180 le presta 1 al compañero, se quedan 60, el cual le presta 1 al compañero, quedan 59, y este en 60. 60 menos 40 es 20, 59 menos 35 es 24, y 179 menos 72 es 107. De ahí que entonces el suplemento del ángulo gamma, que era 72 grados, 35 minutos, 40 segundos, es el ángulo 107 grados, 24 minutos, 20 segundos. En base a esto, sabiendo que entonces los complementarios a 90 le tengo que restar el ángulo, y para los suplementarios a 180 le tengo que restar el ángulo, tenemos esta serie de ejercicios en base a esto de complemento y suplemento, y esto en base a todo lo visto hasta el momento, ¿sí? Después comienza el tema del sistema sexagesimal, que es prácticamente lo que estuvimos hablando acá con esto. ¿Qué decimos? Para expresar medidas de ángulos y medidas de tiempo, se utiliza el sistema sexagesimal, que tiene base 60 y cuya unidad fundamental es el grado. Como ven acá, dice ángulos y medida de tiempo. Ustedes la conocen ya más de la medida de tiempo porque es el sistema horario, y saben que una hora tiene 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Bueno, lo mismo pasa con los ángulos. Un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Bien, un ángulo de un grado se obtiene al dividir en 90 partes iguales el ángulo recto. ¿Por qué el ángulo recto? Porque es el más fácil, porque son líneas justamente rectas. Para medir fracciones de grado hay unidades más pequeñas como el minuto y el segundo, y se obtienen dividiendo por 60 a la unidad de orden inmediato superior. Es decir, si yo a un grado lo divido en 60 unidades, me da un minuto. Si yo a un minuto lo divido en 60 unidades, me da un segundo, ¿sí? Entonces, esto es lo importante que tienen que saber, que un grado son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. En adelante escribiremos, por ejemplo, 60 grados, 30 minutos, 15 segundos. Para referirnos a la medida del ángulo, bueno, acá yo se lo dije, pero si no lo sabían, acá está escrito. Alfa es 60 grados, 30 minutos, 15 segundos. Bien, a ver, entonces en base a eso tienen estas dos actividades. En esta actividad tienen la medida en grados, minutos y segundos. Obviamente acá no tienen segundos, por ejemplo, significa que no hay segundos. Pero lo que está diciendo es que en caso de que lo haya, debo ponerlo. Acá tengo en grados y minutos. Acá me pide en minutos y segundos. Por ende, lo que me está diciendo es que estos grados los tengo que convertir en minutos, y que los minutos, si puedo, los transformo en segundos o los dejo en minutos. En este caso, como no hay segundos, solamente los grados los convierto en minutos y se los sumo a estos minutos de acá.
Y luego acá dice la medida en segundos, o sea que todos los minutos que le hayan dado acá los transforman en segundos. Y el proceso inverso sería, tengo esto en segundos, tengo que transformarlo en minutos. Entonces tengo que hacer alguna cuenta para poder transformar estos segundos en ver cuántos minutos son. Y obviamente, si le quedan segundos, los ponemos ahí. Recuerden que un minuto son 60 segundos. Entonces, si acá por ejemplo me dan, no sé, 8 minutos y 9 segundos, los 9 segundos los tengo que dejar ahí. Pero siempre que me dé 60 o múltiplo de 60, eso se transforma inmediatamente en la unidad siguiente. Es decir, si yo tuviera 120 segundos, sé que esos son 3 minutos, ¿sí? Pero si tuviera 125 segundos, sé que esos son 3 minutos y 5 segundos, ¿sí? Obviamente eso no lo puedo transformar en grados, minutos y segundos. Pero si me pide grados, minutos y segundos, otra vez volvería a quedar 3 minutos acá y otra vez volvería a quedar 3 minutos 5 segundos acá. ¿Por qué? Porque no hay grados. ¿Quiero ponerlo? Ponemos 0 grados y 0 segundos. Pero no es necesario, ¿sí? Eso es lo que me está pidiendo. Que entonces, para un lado, pasemos de grados, minutos y segundos a minutos y segundos y luego a segundos. Y de los segundos, entonces pasamos a minutos y segundos y luego a grados, minutos y segundos. Todo en caso de ser posible. Después tenemos las operaciones con las medidas angulares, ¿sí? Es decir, suma, resta, multiplicación y división. En el caso de la suma, lo que hay que tener en cuenta, y es fundamental, es que primero tengo, suma y resta en todos, tengo que acomodarlos de forma segura, segundo con segundo, minuto con minuto y grado con grado. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta es que en la suma me puede dar mayor a 60 lo que son los segundos y lo que son los minutos. Entonces, en el caso que me dé mayor a 60, lo que tengo que hacer es restarle 60 y sabiendo que 60 segundos son un minuto, al restárselo acá a los segundos, lo paso sumando acá como un minuto. Una vez que lo sumé y esto me da mayor a 60, también le resto 60 y 60 minutos, como es un grado, pasa directamente sumándose un grado acá. Y por eso esta suma me termina quedando 106 grados, 39 minutos, 17 segundos. Acá le dice las cosas que hicimos. Sumamos por separado los grados, minutos y los segundos. Como 77 es mayor que 60, entonces restamos 60 segundos y 60 segundos es igual a un minuto, por lo cual agregamos un minuto a los 98 que ya teníamos. Procedemos de forma similar con los minutos cuando la suma haya resultado mayor que 60 minutos, como es en este caso. Es decir, restamos 60 y esos 60 minutos son un grado, entonces le sumamos 1 a los grados, ¿sí? Eso pasa en la suma. Sin embargo, en la resta no pasa, pero sí le tengo que pedir al compañero, y lo que tienen que recordar es que cuando le piden al compañero pasan de 60, entonces a lo que ya tenían le tienen que sumar 60. Es decir, si ustedes ven acá, 74 grados, 16 minutos, 29 segundos. Menos 35 grados, 48 minutos, 37 segundos. Como el 37 es más grande que el 29, no lo puedo restar. Le tienen que pedir 1 al compañero. Pero a su vez el 16 es más chico que el 48, entonces también le tiene que pedir 1 al compañero. Entonces cuando le pide 1, esto queda en 73, pero 1 son 60. 60 y 16 son 76. Esos 76 le prestan 1 al compañero, por eso quedan en 75.
y 60 más 29 son 89. Entonces tienen que recordar que siempre se le presta de a 60 y se suman 60. Entonces ahí sí, a 89 le puedo restar 37 y me da 52. A 75 le puedo restar 48 y me da 27. Y a 73 le puedo restar 35 y me da 38. Bien. Después en la multiplicación, al igual que en la suma, yo multiplico y multiplico por un número entero. Al multiplicar por un número entero, ¿qué hago? Multiplico ese número por cada cosa, por los segundos, por los minutos y por los grados. Y como me puede llegar a dar mayor a 60, ¿sí? Lo que tengo que hacer es restarle la cantidad que sea y luego se lo sumo a los minutos siguientes. Acá lo que hicimos fue otra cosa, pero es lo mismo. Es decir, esto que hice acá o lo que voy a hacer ahora en el pizarrón es exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que hice acá? Ver cuántos minutos eran. Entonces, como un minuto son 60 segundos, entonces 60, 120, 180, 40, 300 y ya me pasaría. Entonces son 5 minutos, como puse acá, 6 segundos. Porque de los 300 me sobran 6. Entonces, ¿qué hice? Dejé los 6 segundos y esos 5 minutos los pasé para este lado sumando. Acá a estos 228 hice lo mismo. 60 minutos es un grado. Entonces 60, 120, 180. Y si hago de nuevo, 180 más 60 son 240. Me pasé. Por eso son simplemente 3 grados y veo cuánto me sobró. De 180 me sobraron 48, por eso son 3 grados 48 minutos. Y esos 3 grados los paso acá y los sumo. Entonces de esa manera me quedó 6 segundos, 48 más 5 son 53 y 294 más 3 son 297. Entonces, lo que me está diciendo es lo siguiente. Tengo el ángulo 49 grados, 38 minutos, 51 segundos. Y lo tengo que multiplicar por 6. Lo puedo hacer así, pero tengo que saber que lo tengo que multiplicar por todo. Entonces 6 por 1 es 6, 6 por 5 es 30 segundos. 6 por 8, 48. 6 por 3, 18 y 4 son 22. Entonces 228 minutos. 6 por 9 es 54. Me llevo 5. 6 por 4, 24 y 5, 29. Y ahí, como dijimos, tenemos que restarle múltiplo de 60 o como hicimos acá. Pero si quiero restarle múltiplo de 60, entonces sé que le tenía que restar 300. ¿Sí? Y 300, como dijimos, son 5 minutos. Entonces acá le sumo 5. Y hago esa cuenta. Acá me quedan los 6 segundos. Acá me quedan 2, 30, 13. Así que 2,33. Y acá sigue siendo 2,94. Luego le tengo que restar a los minutos múltiplos de 60. Y dijimos que era 180. 180, porque si no después me paso. Y a 180 entonces son 180 minutos son 3 grados. Entonces acá tengo que sumarle 3 grados. Por lo tanto, de las dos maneras está bien que lo puedan hacer. 8 y 5 son 13, 0. Y acá le sumamos 3, es 2,97. Y como verán, da exactamente lo mismo, porque como dijimos, es lo mismo hacerlo o de esta manera
o hacerlo de esa manera. Lo importante es que si yo me excedo de 60 o me da 60 en los segundos o en los minutos, debo restarle 60 o múltiplos de 60 para pasarlo a la unidad siguiente, ¿sí? Y en el caso de la división, va a ser similar a una división cualquiera, solo que lo que me sobra lo tengo que transformar en la unidad que sigue. Es decir, yo acá tengo 208 dividido 5. Entonces 5 por 4 es 20, al 20 es 0, bajo el 8, 5 por 1 es 5, al 8 3. Esos 3 grados que me sobraron los tengo que transformar en minutos. Entonces ahí me quedarían 0 esto porque ya lo terminé. Entonces los 3 grados son 180 minutos, le sumo los 27, son 207. Y recién ahí empiezo a dividir los minutos. 5 por 4, 20, me sobran 7, 0 bajo el 7, 5 por 1, 5, me sobraron 2. Estos 2 minutos los transformo en segundos, que son 120, y le sumo a los 36, 156. Y recién ahí empiezo a dividir. 5 por 3, 15, 0 bajo el 6, 5 por 1, 5, me sobra 1. Solo me pueden sobrar segundos. Si me sobraron grados, los transformo en minutos, sumo y ahí empiezo a dividir. Si me sobraron minutos, los transformo en segundos, sumo y recién ahí empiezo a dividir. Entonces, en la división se hace de esa manera y solo me pueden sobrar segundos. Luego de eso tienen otras actividades nuevas en las cuales tienen que ir completando el cuadro. En este caso, tienen a alfa, no a beta, y tienen alfa más beta. Como esto es una suma, ¿cómo voy a obtener a este ángulo? Y al resultado le resto este ángulo. Es como cuando pedían obtener el complemento. ¿Por qué a 90 le restaban el ángulo que tenían? Y porque la suma de los dos me daba 90. Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces, si ustedes tienen la suma de dos ángulos, pero en realidad tienen uno solo, para obtener el otro, tienen que hacer la resta de estos ángulos y obtengo el otro. Y después, el complemento saben que es con 90, el suplemento saben que es con 180, y estas cuentas, b menos a, 2 por alfa, menos b dividido 3. Primero 2 por alfa, luego b dividido 3, y los resultados los restan, ¿sí? Después este otro ejercicio, y acá tienen más actividades, ¿sí? Todas estas actividades obviamente salen con lo que acabamos de ver recién. Y por último, tenemos la clasificación en ángulos consecutivos. Dos ángulos son consecutivos cuando tienen solamente el vértice en común y el lado. Como ven acá, estos dos ángulos son consecutivos porque tienen el vértice O en común y el lado B en común. Este es AOB y este, sin embargo, es COB. Ambos tienen el O, que es el vértice, y la B como lado en común. Entonces, por eso son consecutivos, porque comparten el vértice y comparten un lado. Sin embargo, si el ángulo sería de esta manera, ¿sí? Está separado. Entonces, a este le llamaríamos O, a este A y a este C, y a este le podríamos llamar, no sé, P, y a este D, y a este E. Entonces, ya tienen diferentes letras, diferentes valores, por lo tanto no son consecutivos porque no tienen nada en común. Sin embargo, los consecutivos tienen el vértice y un lado en común. Después los ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos son adyacentes cuando son consecutivos y sus lados no comunes son semirrectas opuestas. Estos ángulos adyacentes suman 180 grados. Nosotros vimos otros que sumaban 180 grados, que eran los suplementarios. ¿Cuál es la diferencia entre suplementarios y adyacentes? Los suplementarios
pueden estar separados, ser dos ángulos separados que no comparten nada. Entonces suman 180, está bien, la suma es 180, igual, estos son suplementarios. Pero para que sean adyacentes tienen que ser consecutivos, por lo tanto tienen que tener algo en común, ¿sí? Entonces, de esta manera suman 180 también, pero tienen el vértice y un lado en común, entonces por eso estos pasan a ser adyacentes, ¿sí? Y los opuestos por el vértice, dice, dos ángulos son opuestos por el vértice cuando tienen el vértice en común y sus lados son semirrectas opuestas y siempre iguales. Y acá le muestra entonces que alfa es opuesto por el vértice con gamma, ¿sí? Entonces, alfa y beta son adyacentes, me está diciendo, porque comparten un lado en común y suman 180, mientras que gamma y alfa son opuestos por el vértice, porque solamente comparten el vértice en común y uno está enfrente del otro. Tienen que tener en cuenta que los opuestos por el vértice entonces son siempre iguales. Si este mide 120, este va a medir 120. Y los adyacentes tienen que tener algo en común y suman 180 grados. Luego acá tienen ejercicios. Y esta parte no es necesaria porque en realidad es un tema de segundo año. El que quiere puede leerla, que son más clasificación de ángulos entre paralelas y una transversal. Pero, como dije, no es necesario. Y luego viene un trabajo práctico de ángulos, ¿sí? Entonces, con eso daríamos por finalizado este tema de ángulos. Bien, como les dije, vamos a tener que ver más temas. Y después nos va a tocar ver números racionales y por último polígonos. O sea que les voy a hacer luego 2 videos más con estos temas, ¿sí? Buenas tardes.